Saludos, ¿qué tal están? Aseguran que han dado cumplimiento al 75% del pacto de gobierno. Hablamos de Vicente Casán y de Emilio Sáez, alcalde y vicealcalde. Este lunes ofrecían su particular balance de gestión a estos 2 años porque el cambio de bastón de mando está ya a la vuelta de la esquina. Hoy una cuestión sobre la que abrimos el análisis en Calle Ancha y lo primero, pues escuchar lo que dicen alcalde y vicealcalde. Menos de 2 semanas para que haya relevo en la alcaldía de Albacete. El pacto fue bueno para la ciudad, es bueno para la ciudad y será bueno para la ciudad. Alcalde y vicealcalde han rendido cuentas de la primera mitad del mandato. Este pacto de gobierno compuesto por 44 puntos y de los que se han cumplido hasta la fecha un 75%. La pandemia ha sido una piedra en el camino. Y todo ello con una pérdida de los ingresos de 7 millones de euros. Se rebajará el IBI para familias en 2022, se han despolitizado las mesas de contratación y se ha apostado por el avance de nuevas infraestructuras. Ahí está el hub logístico de Airbus, que empleará a 350 personas. Esa plataforma logística intermodal era una de las prioridades de este acuerdo. El ayuntamiento ha dado pasos firmes para la peatonalización del centro. Tras cerrar al tráfico las calles Rosario y Gaona, decisión que se atrasaba sine die, ahora llega el momento del eje de Marqués de Molins, de Sifonte Gallego, Altozano, Paseo de la Libertad. Y para impulsar las obras del Hospital General facilitando los trámites. Estaríamos vigilantes para que las obras avanzaran con prisa y sin pausa. Y exigimos una comisión de seguimiento junto con la Consejería de Sanidad y el SESCAM. El equipo de gobierno ha cumplido con el plan contra la pobreza y ha aumentado la cuantía del cheque escolar. Está abierto el plazo hasta el 28 de mayo para su solicitud de cara al próximo curso, con un presupuesto de 360.000 euros. También se ha intensificado la recogida de basuras en urbanizaciones, se ha diseñado una nueva ordenanza de la zona azul y se ha invertido en deporte. Pero además hemos consignado 400.000 euros para el pabellón Albacete Arena y 475.000 euros para la instalación del nuevo estadio, las nuevas pistas deportivas José Copete. Una de las adquisiciones más sonadas ha sido la del edificio del Banco de España. Edificio emblemático en pleno corazón de nuestra ciudad, que merecía volver a la vida y convertirse en un espacio de uso y disfrute de los albaceteños. Otros asuntos de este primer mandato han sido paralizar las casas de apuestas, mejorar los polígonos industriales y fomentar los canales participativos. Bueno, pues he ahí la visión del pacto de gobierno de alcalde y vicealcalde. Esta noche queremos escuchar a más protagonistas. Versión del Partido Popular y de Unidas Podemos. Con ellos ha charlado Mercedes González. Por cierto que Vox ha declinado dar su opinión. El equipo de gobierno municipal dice que ha cumplido su pacto de gobernabilidad en Albacete al 75%. Queremos conocer también qué opina la oposición. Les presento a Alfonso Moratallas, el portavoz de Unidas Podemos. Alfonso, gracias por recibirnos a las puertas del consistorio. Decía, el equipo de gobierno calcula, lanza un porcentaje, un 75% de cumplimiento en ese pacto de gobierno. ¿Ustedes lo creen así? Pues muchas gracias a vosotros. La valoración que hacemos desde Unidas Podemos de estos 2 primeros años de mandato dista mucho del triunfalismo que nos está vendiendo el equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos. Dicen que han cumplido el 75% del pacto, lo cual nosotros consideramos rotundamente falso. Cualquiera puede irse a internet, que está el pacto para descargar y consultarlo, y puede comprobar los puntos, y además ellos lo dividieron en 2 más 2 años, y es muy fácil comprobar que de la primera mitad de los 2 años no se ha llegado a cumplir ni siquiera la mitad de lo que tenían pactado. Y bueno, hablando del pacto, nos da la impresión que es la única prioridad, lo que ellos consideran urgente o importante, que manifestaron en su rueda de prensa. Nosotros lo que estamos viendo es que no se están preocupando de lo que es necesario o de lo que quiere la ciudad de Albacete. Su mayor preocupación, su mayor urgencia es cumplir y sostener este pacto a cualquier precio, y ya lo hemos visto, por ejemplo, con la compra del Banco de España. 3.300.000 euros que nos ha costado un edificio que todavía nadie sabe para qué se va a utilizar
y es simplemente para sostener este pacto de gobierno, que es la mayor prioridad de este equipo de gobierno. ¿Hay algún punto del pacto que desde Unidas Podemos pues digan, pues llama especialmente la atención, ¿no? Que las prioridades o la forma en la gestión que se ha ido haciendo en estos 2 años, si ha cambiado lo que en su principio eran prioridades y luego con el tiempo pues se ha visto que ha quedado un poco aparcado? No lo sé. Pues podría poner muchos ejemplos concretos, pero dando una visión general, lo que sí que hemos visto que este equipo de gobierno lo que ha hecho es muchos anuncios que hemos podido comprobar que ni siquiera han comenzado los trámites. Su proyecto estrella, que era el Hospital de Albacete, va como va, ya lo dijo el propio alcalde, sin prisa, pero sin pausa. Ya llevamos más de 12 años esperando el hospital y ya dijeron que era una condición ineludible para que hubiera un relevo en la alcaldía y no se está cumpliendo. El cierre de la calle Ancha, que también lo han anunciado muchísimo, simplemente hemos visto un anuncio. De que eso se quiera materializar va a ser complicado, y así se pueden ir viendo muchísimos temas que simplemente se han dedicado a anunciar. Y otra cuestión también importante que quería aprovechar para comentar son las formas. Estos 2 años de gobierno, las formas que han tenido, unas formas muy alejadas de lo que son las buenas prácticas de gobierno. Hemos tenido 2 años en los que no ha habido debate, no ha habido consenso, hemos tenido serias dificultades para acceder a la información, ni siquiera solicitándola. Al final lo que hemos visto estos 2 años es una política del rodillo, una política de hechos consumados. El equipo de gobierno decide y después nos lo traslada, y eso choca mucho con esa política de mano tendida que tanto han vendido. Estamos viviendo prácticamente lo que estábamos acostumbrados a vivir cada 4 años, es decir, inauguraciones, prisas, anuncios de última hora. Parece como que estos 2 años de gobierno se han dividido de forma partidista, ¿no? Ciudadanos completa aquí su mandato y ahora empieza el del Partido Socialista. No sé si lo están viviendo así, esta prisa, estas inauguraciones por cerrar una buena imagen de partido por delante de la buena imagen de lo que ha sido el equipo de gobierno. Además de estas malas prácticas de gobierno que comentaba antes, efectivamente parece que estamos viendo cómo está llegando al final del mandato de Vicente Casán. No que estemos en el Ecuador, y ahora mismo estamos haciendo una valoración y parece que estamos haciendo una valoración de un mandato completo. En los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas, efectivamente hemos visto un atropello de anuncios y un montón de gestiones súper rápidas que, bueno, no parecen estar de todo bien, aunque ni siquiera podemos saberlo porque, como digo, nos falta muchísima información. Solo vemos anuncios y resoluciones que nos caen del equipo de gobierno, pero vemos que este equipo de gobierno está simplemente pensando en dar continuidad a este pacto, a este relevo del que tanto se habla, pero no están pensando en un proyecto a medio o largo plazo para la ciudad. No estamos viendo esos cambios, esas transformaciones que tanto prometieron. Un poco, aunque sé que decimos, parece que estamos haciendo balance y estamos solo en el Ecuador, pero decepción ante lo que esperaban también en un ayuntamiento con muchos colores, lo decíamos al inicio de legislatura, con muchos partidos en juego. No sé si tenían otro tipo de expectativas cuando vimos pues toda esta doble alcaldía que no se había vivido antes en Albacete. Sinceramente, la verdad es que esperábamos que lo que se llama el juego democrático fuera un poco más inclusivo con los grupos de la oposición. No sé qué valoración podrán hacer de nuestro grupo, pero no podrán decir que no hemos sido participativos y que hemos estado arrimando el hombro con muchas cuestiones y haciendo muchas propuestas que no han querido recoger. Simplemente se han dedicado a pasar el rodillo, a centrarse en su pacto, y eso a nosotros la verdad que nos decepciona un poco. El estar haciendo un trabajo, porque a este equipo de gobierno se le olvida muchas veces que también representamos a una parte de la ciudadanía de Albacete, y el no querer recoger todas nuestras propuestas, aunque es verdad que muchas de ellas, aunque nos las han rechazado en los plenos, luego las han elaborado porque eran cuestiones, bueno, pues que eran necesarias y eran útiles para la ciudad. Así que un poco decepcionados, y estamos en el Ecuador. Yo no pongo la mano en el fuego ni en cómo va a ser el relevo, ni cómo van a ser los 2 siguientes años, pero espero equivocarme, pero da la impresión que esta maquinaria que han puesto en marcha va a seguir igual, y eso pues la verdad que deberían planteárselo
y deberían pensar en cambiar, en que somos una corporación y todos deberíamos poder participar para mejorar Albacete, y hasta el día de hoy no consideramos que lo hayan hecho. Se lo hemos preguntado a los periodistas muchísimo al alcalde, pero lo pregunto también a los miembros de la oposición porque tienen voz y en este caso voto. ¿Habrá relevo de alcaldía definitivamente? Pues como acabo de decir, yo no pongo la mano en el fuego por nadie ni porque haya relevo, pero creo que hay una cuestión más importante que si va a haber relevo o no, es cómo quedaría la gobernabilidad de este ayuntamiento a partir de ese relevo. Yo creo que este equipo de gobierno ha manifestado muchos problemas internos que los han intentado, digamos, parchear pues, con cuestiones como la de la compra del Banco España o otras concesiones que están haciendo a nivel de partidos, como decía antes, sin pensar en la ciudad de Albacete. Y creo que el mayor problema de si va a haber relevo o no de alcalde, creo que probablemente sí que lo haya, es cómo va a quedar el consistorio a partir de la semana que viene, si vamos a poder reconducir y aprovechar estos 2 últimos años que quedan de mandato o vamos a seguir en las mismas y el equipo de gobierno va, como se suele decir, a ponernos los platos de lentejas y hacer ellos simplemente pensando en su pacto y en sus cuestiones partidistas. Pues Alfonso Moratalla, portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos en Albacete, muchísimas gracias por darnos una visión adelantada de lo que vamos a vivir en muy pocos días. Gracias a vosotros. Gracias. Con Vox no hemos podido hablar, pero nos han remitido a una nota de prensa en la que aseguran que estos 2 años de gobierno han sido años perdidos. Sí que tenemos a la oposición mayoritaria en el Ayuntamiento del Partido Popular, Francisco Navarro, gracias por atendernos. Un placer, buenos días. Y preguntarle directamente, el equipo de gobierno hacía balance esta semana, decía pues el cumplimiento de estos 2 años de gobierno está al 75% del pacto que en principio habían firmado PSOE y Ciudadanos desde el Partido Popular. ¿Lo creen así también? Pues no, la verdad es que situamos, si es que hay que establecer un porcentaje ilustrativo del grado de cumplimiento del acuerdo, nosotros lo centramos en torno a un 20 o un 25% como mucho de lo que ellos mismos se habían marcado. Han sido 2 años marcados por una notoria inoperancia, una notoria inactividad, marcada por anuncios vacíos en la necesidad de hablar de algo nuevo, porque en la foto, que es lo que más les ha preocupado, en la foto resulta que las más importantes han tenido que ver con proyectos no ya elaborados en la corporación pasada, sino lo importante, financiados con el dinero puesto en la corporación pasada, infraestructuras en materia deportiva, como las pistas de atletismo, los campos de fútbol de césped artificial, el centro sociocultural del barrio Medicina Carretas, la casa barrio Medicina y Universidad, quería decir, la casa Carretas, infinidad de proyectos con financiación en su origen en la corporación pasada, es de lo que más han presumido en estos 2 años. ¿Cuánto consideran que ha tenido que ver la pandemia en que no se hayan alcanzado? Bueno, desde el Partido Popular dicen apenas un 20-25% de lo que ellos mismos se marcaron a principio de legislatura. ¿Cuánto creen que ha tenido que ver la pandemia en que se puedan haber perdido o no estos 2 años de gobierno? Bueno, según ellos nada, porque en teoría con el éxito que ellos han proclamado, la pandemia no ha tenido nada que ver. Nosotros creemos que la pandemia, obviamente, ha podido influir negativamente en determinadas cuestiones, pero también ha podido facilitar avanzar en proyectos, dada la parálisis de actividad propia de la pandemia, y no se han aprovechado pues esos momentos, esos tiempos de trabajo que han aparecido, fruto de que el día a día, el estrés y las prisas del día a día han desaparecido, pues no se han aprovechado para avanzar en multitud de proyectos. Realmente la pandemia sí que les ha servido de excusa, y nosotros lo que consideramos es que precisamente en los días, semanas, en los meses de mayor preocupación de los albaceteños, en los meses de marzo y abril de 2020, donde Albacete peor lo ha pasado, Albacete ha estado huérfana de alcalde. Albacete no ha tenido a su alcalde al frente reclamando, pidiendo medidas adecuadas cuando Albacete peor lo ha pasado, y creemos desgraciadamente que ha sido por no molestar a los socios del Partido Socialista, a los socios en Albacete y a los socios en Toledo, al señor García Paje, el alcalde
creemos que no ha estado a la altura de las circunstancias cuando Albacete más lo ha necesitado. Muchos ahora, bueno, pues estamos haciendo balance cuando quedan 2 años de legislatura, es algo que antes no hacíamos. Esta situación la vivíamos pues apenas cuando ya se había culminado una legislatura. Es un caso extraordinario y muchos ahora dicen pues que el pacto PSOE-Ciudadanos era un pacto antinatural, que le está pasando algo de factura el haber pactado con el Partido Socialista cuando en principio pues se consideraba un partido más próximo a la derecha. ¿Creen que ha tenido algo que ver esto? ¿Desacuerdos internos que hayan podido tener entre unos y otros? Pues seguro que los ha habido, que hay que reconocer que los han disimulado muy bien. No sabemos si porque Ciudadanos se ha adaptado con mucha facilidad a las peticiones o a las imposiciones procedentes del Partido Socialista. Hubo un argumento en el origen del pacto que a nosotros siempre nos pareció pues carente de ética política, que fue que como en el Gobierno de España y en el Gobierno de Castilla-La Mancha gobernaba el Partido Socialista, pues a Albacete le iba a ir mejor pactando con el Partido Socialista. Eso que a nosotros nos parece carente de ética política, porque eso implica reconocer que un gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento no hubiera recibido el mismo trato supuestamente ventajoso por parte de ambos gobiernos, central y autonómico, realmente se ha revelado falso, y el mayor ejemplo lo tenemos en el caso del Banco de España. No solamente no se ha obtenido ninguna ventaja en la adquisición del Banco de España, sino que no ha habido rubor alguno en pagar por encima del precio que había pagado la sociedad que ha vendido, la sociedad estatal que ha vendido el edificio al Ayuntamiento de Albacete, medio millón de euros por encima. El Estado ha ganado dinero a costa del patrimonio de los albaceteños en la adquisición del Banco de España. Por lo tanto, ese argumento de origen falaz encima se ha revelado falso, porque el pacto le está saliendo muy caro a los albaceteños. ¿Habrá cambio de alcaldía? Es algo que bueno, pues venimos preguntando desde el Partido Popular, con voz y voto en este caso, ¿no? ¿Creen que habrá cambio? Nosotros creemos que en esa parte todo apunta a que se va a cumplir el pacto. No depende sino de 5 concejales de Ciudadanos, que a todas luces no hay visos de que vayan a hacer otra cosa diferente a lo que firmaron en su día. Otra cosa es cómo el electorado en general del centro derecha de Albacete y en particular, bueno, pues electores que depositaron su confianza en el partido de Ciudadanos, quizá en la creencia de que iba a haber un gobierno de centro derecha en Albacete, no en vano. Son 15 los concejales de ese espectro político, pues otra cosa es cómo se puedan sentir buena parte de esos electores. Creo que me permitirá que diga que eso demuestra que la mejor manera de que haya un gobierno del Partido Popular en Albacete pues será cuando toque votar al Partido Popular. Pues para finalizar, Francisco Navarro, preguntarle de cara al futuro, ¿no? Si creen que estos 2 años que quedan por delante, decía, es un caso excepcional lo que estamos viviendo en Albacete este año, si se puede cambiar esa tendencia, esos 2 años que consideraban perdidos, o un poco de parálisis de la ciudad, con apenas el 20-25% de cumplimiento en lo primeramente propuesto. ¿Creen que esa tendencia puede cambiar con el cambio de alcaldía? Bueno, nosotros vamos a seguir en la misma actitud y es lo único que nosotros podemos aportar algo. Nuestra actitud ha sido totalmente positiva y propositiva. Hemos tendido la mano precisamente para paliar los efectos económicos de la pandemia y bueno, ha habido decepción en muchos sectores económicos de la ciudad, como por ejemplo el de los hosteleros, que ha sido el más notorio, pero desde luego no el único. Por lo tanto, en lo que dependa de nosotros, vamos a seguir tendiendo la mano al gobierno municipal para colaborar con ellos en que esa situación de parálisis pueda revertirse. Obviamente está en su voluntad, primero, aceptar nuestro ofrecimiento, que es sincero y además creo que tiene fundamento porque lo hacemos con conocimiento de causa, con experiencia de gobierno y bueno, pues a pesar de los desaires que hemos recibido, creemos que Albacete y los albaceteños merece la pena que continuemos con esta actitud. Pues Francisco Navarro, lo dicho, muchísimas gracias por atendernos, por darnos la visión de la oposición en el Ayuntamiento también acerca de este balance de Ecuador de legislatura y nos emplazamos pues al 9 de junio, que es otra de las fechas importantes, con esa investidura o relevo de alcaldía que viviremos en Albacete. Muchas gracias. Gracias, un placer. Bueno, pues ahora sí que sí, arrancamos con esta noche de debate en Visión 6 Televisión. Lo primero que voy a hacer, como siempre, presentarles quiénes nos acompañan. Tenemos a Andrés López, abogado. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches. También nos acompaña un habitual, Jesús Corella, de la Agrupación Sindical Independiente en el Consistorio. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Víctor Raúl López, también lo conocen todos ustedes, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, estábamos viendo en ese vídeo al inicio del programa, bueno, pues que en palabras de Vicente Casán, alcalde de Albacete, hablaba de un pacto de cogobierno de la ciudad, que es un pacto bueno para la ciudad. Esto engloba muchas cuestiones, pero bueno, pacto bueno, ¿no? Vamos a entrar a valorar primero esta cuestión. Andrés. Yo creo que no existe un pacto, sino que hay una estancia de unas personas en una institución y que no pueden ser juzgadas como un equipo, sino de forma singularizada, distinguiendo el papel que cada uno de ellos está cometiendo. Verdaderamente el papel de ciudadano lo está representando Arturo Gotor por encima del papel del alcalde. Y si hay una persona en el equipo de gobierno o en el ayuntamiento... ¿A qué te refieres con lo que quieres decir? Matiza un poquito. Pues muy claro que el que hace de interlocutor y maneja los hilos y que sirve de interlocutor ante la sociedad, pues está claro que es Arturo Gotor, una persona que tiene formación de arquitecto y que estuvo de arquitecto municipal en ayuntamientos del Partido Socialista en... Y el que a lo mejor representa hoy en día el espíritu de lo que quiere ser Ciudadanos, que ahora ahondaremos un poquito en hacia dónde va Ciudadanos pues, y lo que queda él. Es un partido de derechas, abiertamente, y que está intentando canalizar los intereses pues, de constructores, promotores y acercarse. Dentro de ese papel hay una persona en Ciudadanos que yo creo que debe de ser realzada y valorada positivamente, como es el tema de María Teresa García Arce, el tema de cultura. A pesar de las dificultades, está sacando adelante una programación que seguramente puede ser mejorada, pero que permite decir que el Ayuntamiento de Albacete tiene una programación cultural dando unos mínimos que salvan el expediente ahora mismo a la ciudad de Albacete de manera positiva. En ese ámbito existe esa singularidad. Lo que está claro es que Te está yendo, Andrés, a cuestiones muy particulares, pero lo que dice Vicente Casán, en esencia, ¿es un pacto bueno para la ciudad o no? Pues no es un pacto bueno para la ciudad porque no se percibe que haya un cumplimiento de la legalidad vigente. Es abiertamente claro que las ordenanzas municipales son incapaces de cumplirlas y no tenemos nada más que remitirnos al último incidente con sangre en la calle Concepción, que derivó en que tuviera que aparecer un estudiante de quinto de medicina a salvar la vida de una persona. Si no llega a estar allí un estudiante de quinto de medicina, no estaríamos hablando de un homicidio, de un asesinato, ¿y de qué estaríamos hablando? Es decir, hay una falta de liderazgo a la hora de cumplir los objetivos para los que está un ayuntamiento. El alcalde tiene que dar seguridad a los ciudadanos. Y si faltan 30 policías, se tienen que dotar sí o sí de una manera clara y contundente. Jesús, desde el seno del ayuntamiento, bueno, pues ¿es un pacto bueno o no? Regular, con matices, con grises, no sé. Yo creo que no. La gente por lo menos no se ha enterado de si ha sido bueno o malo. Lo que sí veo claro es que el alcalde ha sido una especie de ave de paso que ha estado aquí por las circunstancias, pero no ha sido él el que ha tomado las decisiones ni el que ha tomado la iniciativa. Me hubiera gustado que hubiera dado un puñetazo en la mesa y hubiera dicho que aquí mando yo y que esto es lo que necesita la ciudad. Y sin embargo ha tenido una oportunidad de oro porque ha sido muy, muy necesario que hubiera actuado con más rigor durante toda esta pandemia que hemos soportado y que seguimos soportando. Y sin embargo yo creo que no, ha sido un blandito y una persona un poco que ha dejado que las circunstancias vayan corriendo y que tome la iniciativa otras personas. La pandemia, entre otras cosas, también lo decían en ese balance, que ha dejado 7 millones de euros menos de ingresos en el ayuntamiento. Bueno, pues el tener que hacer frente a la pandemia, que esto también, bueno, ha sido una irrupción que ha sido para todo el país, obviamente, todo el mundo. Víctor. Bueno, pues yo voy a tener que estar en la otra parte, yo creo. Tampoco que haya sido... vamos a ver, yo creo que no es que haya sido bueno, pero no ha sido tampoco malo. Es decir, ha sido el menos malo de las posibles opciones que salieron de las, que es lo peor de que las hay, urnas. ¿eh? Es lo peor no sé si es lo peor o lo mejor, pero yo creo que ha sido el menos malo. Jolín, qué poca estima para Albacete, no necesita más Albacete. No, lo digo bueno, broma. Y yo creo que a pesar de todo sí que Vicente no lo ha tenido nada fácil por la situación. Se puede haber hecho mejor, se podía haber hecho peor,
peor es fácil también, y tenemos muchos ejemplos en muchas situaciones. Él actuó en lo que le dejaron, porque competencialmente tampoco se le dejó actuar en muchas situaciones más, y lo puso de relieve en marzo, me estoy acordando, del año pasado, ¿no? Y bueno, pues digamos que a pesar de todo eso, pues él corrobora que un 75% de su plan está cumplido. De un total de 44 puntos. Yo no sé si el 75%, pero sí entiendo que a pesar de esto, y lo he dicho aquí, Albacete se ha movido, y a mí me sorprende, quizá en ese beneficio podríamos hablar de Arturo Gotor, efectivamente, pero se ha movido en cuanto a planes de infraestructuras, se ha movido en cuanto a seguir con el tema de la autovía, cómo se sigue, a actuar en el tema de la peatonalización. Pero eso es Arturo Gotor, eso es Arturo Sí, Gotor. bueno, bien, sí, te lo he dicho, sí, te he dicho que seguramente ahí hay parte, pero por eso digo que no lo veo tan malo. Y lo que sí ahora, y con esto voy a terminar, el ayuntamiento va para 4 años. Y lo que sí veo ahora es muy complicado la situación para Emilio, porque yo no lo he visto nunca en esa misma sintonía. Creo que sea por Arturo, sea por otras situaciones, sea por la propia pandemia, que se ha actuado no tan mal como pensáis o como habéis dicho, pues creo que Vicente lo ha hecho de aprobado. Ahora veremos Emilio, porque lo tiene complicado. Para empezar, ha admitido que el 75% está hecho, más o menos, ¿no? Entonces, ¿le queda un 25%? Pues debe ir mucho más adelante, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha metido con Calzador a última hora, no? También para dar... Entonces, bueno, en resumen, lo que he dicho al principio, creo que no ha sido tan malo y bueno, pues vamos a ver ahora los 2 años que quedan por delante, en los que Vicente, por supuesto, es Vicente, ya no es Ciudadanos, y ahí ahora seguiremos hablando. Es decir, él admite que son personas de las que hablan y ya no hay siglas detrás, porque no las puede haber. Ciudadanos está muerto, está herido de muerte, y como partido no va a ninguna parte. Es decir, que a Vicente como político, no sé si le quedarán estos 2 años, y si quiere seguir, desde luego no lo hará dentro de Ciudadanos, lo tendrá que buscarse la vida en otro sitio. Eso también es así. De Ciudadanos, ya digo, no llega a ninguna parte ya, está muerto hace tiempo. No es cuestión de conspirar ni de hilar aquí un argumento para una teleserie, pero bueno, se ha hablado mucho también, se está especulando sobre, bueno, ¿realmente se consumará ese pleno del día 9 de junio que ya tiene fecha para investir a Emilio Sáez? ¿Pensáis que a lo mejor aquí puede haber algún movimiento o alguna maniobra de última hora, no sé, algún interés de partido? Ahí los dejo a ellos porque siempre están diciendo, ya sabes que hace como... ¿cuánto? Bueno, pero es que sobre esto se ha hablado mucho, ¿eh? Sí, yo llevo como un año diciendo que se pasará de uno al otro y que no habrá ningún problema, pero bueno, os empeñáis en pensar... Yo no veo todavía a Emilio alcalde. Yo sí lo veo y no creo que haya ningún problema para que ese día se conforme. Hay muchas maneras de ver a una persona como alcalde. Es decir, uno puede ser alcalde a efectos de ejercer de periodista, ¿no? Entonces, si uno se limita a escribir tweets, a escribir en Facebook, pero verdaderamente no pone el puño encima de la mesa y marca un programa de alcaldía, que es el gran problema. El gran problema de este equipo de gobierno es que tenían que haber elegido a un alcalde, el que hubiera sido, pero para el mandato completo. Exacto. Sí, yo estoy contigo. Es que no tenemos cultura ni siquiera de este cambio, ¿no? Y también, bueno, detrás hay una corriente crítica dentro del Partido Naranja de Ciudadanos que también no quieren que sea concretamente Emilio Sáez el alcalde, que esto también hay que tenerlo en cuenta. No sé hasta qué punto pueden tener... Yo no veo a Emilio, yo no veo a Emilio porque tener en cuenta una cosa ahora mismo. En formación académica es posiblemente el menos formado. Tiene enfrente una oposición muy fuerte de empresarial. Por celos, por envidias, que a lo mejor es injusta, pero la tiene. Y luego, la filosofía de vida de Emilio es que todo el mundo acabe en ONGs y subvencionado. Pero entonces, empresarial, Andrés, ¿dónde está la oposición de verdad en el ayuntamiento? ¿Dónde? La oposición política, que esto es un matiz también muy importante, pero claro. Quizá llevas razón y yo creo en parte, yo te la doy, pero ¿dónde está la otra parte? Porque quien se tiene que imponer ahí, quien tiene que forzar que pasara algo, eso que decís que puede pasar algo el día 9, es el PP. ¿Y dónde está? En el Ayuntamiento de Albacete. Yo espero que haya movimientos, yo espero que Gloria Reales... Pero es que debería haber habido movimientos ya. Deberían haber planteado una situación diferente para Albacete, si es tan mala esta, etcétera, etcétera. Deberían haber hecho oposición. ¿Dónde está esa oposición? Claro, yo sí veo a Emilio. No va a haber ningún problema. Claro que no. Va a entrar adelante él como alcalde y como dice Raúl, tiene razón. A lo mejor el calificativo que más le viene a Vicente es efectivamente el menos malo, pero yo creo que si alguien puede poner algún problema para que sea investido Emilio, es Vicente, y yo creo que no lo va a hacer. Su paso ha sido muy light, muy blando,
Esa es mi forma de ver las cosas, de todo lo que ha ocurrido, y ha tenido una oportunidad de oro para hacer muchas cosas que necesitaba la ciudad y no las ha hecho. Con lo cual, su programa, que lo habrán cumplido en cierta medida, puede que sí, pero hay muchas necesidades que se han generado nuevas. ¿Pero vosotros conocéis el que programa no de ha Emilio? visto. No, vamos a ver, aquí la pregunta es... pero ese es el tema que te he dicho yo antes, que yo ahora Emilio lo veo de alcalde porque tiene que ser alcalde, pero que lo tiene muy difícil porque yo no le veo competencialmente. Él ha reconocido, Emilio, de momento, ha reconocido en un pacto que tiene el 75% hecho. Eso está mal, por mi parte, vamos, por un político. Es que el 50%, no claro, picardía. Claro, es que lo admite, vale, pues que le queda un 25%. Pues ya te puedes ir, ¿no? Porque, claro, no sé, que ha empezado mal, pero luego aparte tienes a la otra parte, ¿dónde está la tercera pata? ¿Qué está aportando? Para que hubiera algo de movimiento. Es decir, al final, Vicente no puede seguir siendo alcalde porque él quiera nada más. Necesitaría apoyo en algún momento, ¿no? Y desde luego que el PSOE no lo tendría. ¿Dónde está la otra parte? ¿Qué está haciendo? Nada. Por tanto, Vicente le dirá sigue. Lo que veo mal es eso, que esos 2 años a remolque con muchos más concejales, etcétera, pero no veo yo ahí un alcalde potente para llevar el ayuntamiento a donde tendría que ir o acabar ese 25%, que fíjate que le queda 25%. Yo veo un problema muy gordo en materia de seguridad, tener en cuenta que la situación del consumo de drogas en Albacete ha crecido muchísimo, que no hay suficiente número de policías, que tenemos unos niveles muy importantes de falta de transparencia. Hacer la prueba, a ver cuándo el ayuntamiento contesta en plazo, sobre todo el seguimiento de lo que es las adjudicaciones directas de las subvenciones, que dan un nivel de lo que es la ciudadanía. ¿Por qué todo va a través de subvenciones directas? Hacer un seguimiento del Instituto Municipal de Deportes, de las actas, por qué a determinada asociación se le hace esos reconocimientos extrajudiciales de crédito para pagarles por 180.000 euros, por 120.000 euros prácticamente casi todas las reuniones. Y al Albacete en segunda B. Y al Albacete en segunda B. Pero no es que estamos en segunda B. Perdona, que ahora se va a llamar de primera división porque, claro, es que ya les da vergüenza. El tema es muy grave. Bueno, reconduciendo la situación un poco, porque lo ha introducido Andrés y me parece que es bastante relevante la cuestión de la seguridad en la ciudad. Esto sí que pasó un poco de puntillas en ese balance en el que no faltó de nada por parte de alcalde y vicealcalde. Llegaron a hablar hasta del hospital, del hub logístico en Airbus Helicopters, como otro de los logros, de muchas cuestiones, del cheque escolar, de ese aumento en las cuantías. Pero ciertamente en el área de seguridad, bueno, pues es la calladita por respuesta, nos dio la sensación a la prensa. Y bueno, es que Emilio Sáez es concejal de seguridad y sabemos la que hay empantanada con el cuerpo de policía local. Cuestiones de seguridad, en fin, que lo que dice Andrés, no sé qué os parece a vosotros, pero creo que es una materia a lo mejor que no aprueba estos 2 años de cogobierno. Hombre, eso está claro, no aprueba. Y esta mañana además ha habido una reunión en la que ha propuesto el jefe de la policía una ampliación de plantilla, aparte de la que ya está prevista, en la que están 11 plazas que van a salir ya en breve. Y la ampliación de plantilla pues es una estructura nueva dentro de la jefatura, dentro del marco de jerarquía, que luego pues bajando el escalafón significarán pues esas mismas plazas que ascienden serán para las vacantes que se cubran en la escala básica. Pero indudablemente no aprueban, el ratio es muy bajo, está en 1,3, 1,2, cuando debería ser un mínimo de 1,5, o sea, 1,5 policías por cada 1.000 habitantes. Y esa es la situación que hay. Pero claro, partiendo de la base que tenemos la suerte que per se Albacete es una ciudad segura. Vamos, es la sensación que yo tengo, pero claro, no, sí. Es una perversidad decir que, bueno, como esto funciona porque Albacete es así, bueno, pues esta materia, cuidado, Andrés. No, yo creo que no es nada segura, puesto que el consumo de drogas es muy elevado. Prueba de ello están en las operaciones importantísimas que se están desplegando por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto en el tema de cultivo, en Naves, en Romica, en Chinchilla. Es decir, aquí hay una sensación de impunidad muy elevada porque la policía tiene que tomar posición y transmitir una idea de que hay seguridad. Es decir, las ordenanzas municipales se tienen que cumplir, sí o sí. Y la responsable del cumplimiento de las ordenanzas municipales es la policía local, que es una policía administrativa. No puede coger y limitarse a decir que cuando tengan recursos mandarán a la zona efectivos. Está claro que si los que tengamos agentes que no patrullen en moto, con la rapidez que esto supone, ¿no? para una incidencia. Hay una falta de
ahora mismo de unos 30 unidades, unos 30 miembros, hace falta que se incorporen de forma urgente. Y aparte de ello, tenemos una mentalidad por parte de Emilio, que yo creo que es el gran problema de la policía local, que él se piensa que con negociar y con arreglar con las cosas se van a solucionar. Y lo que no se puede es coger y permitir el funcionamiento de actividades locales que están en ilegalidad, puesto que si tienen que tener un vestíbulo separado de la actividad musical, de la vía pública y las puertas sincronizadas, no pueden quedar las puertas sin sincronizar y la policía estar allí presente y no hacer nada. La policía no hace nada porque tiene instrucciones para no impedir que se que se ajusten a la legalidad. Los locales no pueden estar abiertos si no están legales. Y porque esa sensación de impunidad pues llama al consumo de drogas, llama a los sicarios, llama a los traficantes, y hay una imagen de los vecinos de la zona que están preocupados por la seguridad. Y prueba de ello es el accidente que llega a ser un delito y que podría haber acabado con la vida de una persona. Podríamos estar hablando de un homicidio, podríamos estar hablando incluso de un asesinato, porque no es casual que aparezca una persona sangrando, que si no llega a tener la suerte de que acude un estudiante de quinto de medicina y le tapona la vena, estaría muerto. Y que eso está claro que no se soluciona de la noche a la mañana, sino que es cambiar la mentalidad. Emilio no vale como jefe de la policía local en el sentido de policía. Tiene que coger y ser relegado y, sobre todo, a ver qué persona ponen, que transmita autoridad. Más ingredientes que añadimos esta noche. No sé si quieres hacer algún apunte sobre lo que estaba comentando Andrés. Jesús, hombre, antes de pasar a lo siguiente, al Banco de España. España. Apuntar es que, obviamente, estoy de acuerdo con el tema de que hay mucho cultivo de marihuana fraudulento, vamos, en situaciones, naves, viviendas ocupadas y estas historias, eso existe, eso es real. Lo que yo no acabo de entender, ese problema es a nivel nacional. Es a nivel nacional y habría que decirle al ministro del Interior que a ver si va tomando nota del tema. No, pero aquí en Albacete, perdona un segundo. No, aquí en Albacete hay un problema perdona que te diga. Que denuncia Iberdrola, porque no pagan la luz. Es que ese es el tema, porque Iberdrola no actúa notificando a las autoridades lo que está ocurriendo, porque todos esos cultivos tienen enganche fraudulento a Iberdrola y los consumos son exageradísimos y eso lo notan instantáneamente y sin embargo no están haciendo nada. Pero antes de que se instalen, ellos ya tienen la sensación de que el Ayuntamiento de Albacete va a mirar para otro sitio, va a mirar para Cuenca. Entonces ven que es un sitio en el que la impunidad reina y por eso se instalan. Como aquí tuviera la sensación de que aquí antes de abrir las actividades se verifica todo y se comprueba, no llegaría ni siquiera a haber consumos de Iberdrola excesivos. Otra de las cuestiones, Víctor, no sé si quieres hablar sobre esto o pasamos al siguiente, cambiamos de tercio, como se suele decir. Bueno, pues la adquisición del Banco de España estaba ahí en el pacto y bueno, los albaceteños ciertamente no entendíamos esas prisas por adquirir este emblemático edificio que, hablando en plata, vamos a ver, todos los albaceteños lo queremos para la ciudad, ¿no? Recuperarlo para la ciudad, pero no sabemos si a ese precio, no sé, en consonancia también con lo que ha demandado la oposición, se ha hecho, bueno, pues de espaldas a la oposición, no sé qué os parece este tema. Yo creo que el tema del Banco de España, el gran fallo está en no hacer una permuta. Tenían algo bastante fácil. Algo que como hemos comentado mucho aquí también. Es decir, el Albacete necesita ahora mismo dos edificios que se vinculen a actividades municipales. Uno es el Banco de España y otro es el de la Comandancia de la Guardia Civil, que están en la ciudad de Albacete y que no es operativo, ahora mismo no es funcional para las necesidades de la Guardia Civil. Por lo tanto, la Guardia Civil necesita, por necesidades de operatividad, salirse afuera al extrarradio de la ciudad de Albacete, al entorno de la autovía, para tener agilidad y facilidad de comunicación. Y entonces ese espacio, ese edificio, es un espacio que está llamado a que el ayuntamiento lo adquiera, pero como un trámite a través de una permuta. Entonces el ayuntamiento tiene solares, tiene espacios que le permitirían no tener que hacer un desembolso de tal manera que los contribuyentes, los vecinos de Albacete, no tengan que sufrir las consecuencias de una sobrevaloración por encima de lo que los técnicos de intervención lo hacen. ¿Era necesario esto, la compra a este precio en este momento del Banco de España por ese precio? Yo creo que no era necesario. Es más, yo creo que es un error manifiesto y claro el dedicar, si él lo llevaba en el programa y lo quería dejar ahí para que en la historia quedara claro que ha sido durante su mandato, pero yo creo que la ciudad, la prioridad total y absoluta que tiene es activar la economía y reducir el paro y dejarse de historia.
Sí. O sea, Porque yo no además creo que rectificar ni es el de sabios edificio, y ni yo la creo que si lo biblioteca- hubieran explicado de una manera a la sociedad, que hubieran dicho, pues miren señores, esto estaba en el pacto, pero lo mismo no es el momento, o... Claro. Yo creo que hasta los albaceteños lo pueden entender, ¿no? es Lo una que no van a deriva- entender es que se haya hecho incluso de espaldas a la oposición, ¿no? Y bueno, es un golpe en la mesa, decir, es que lo compramos y punto. Hoy Una tenemos deuda una- importante, 3 millones de euros por delante, yo creo que podrían haber esperado, yo estoy de acuerdo. Claro. Porque no se van a llevar el Banco de España de ahí y el Teatro Circo tardó mucho más y ahora es un emblema. Yo creo que en la situación actual urgían más otras cosas. Y lo que decir del tema de seguridad, es una competencia más menor del ayuntamiento, aunque la policía local también está para eso. Pero la policía local ahora ha estado muy derivada del tema del COVID, ha sido su hándicap, ¿no? Ha estado Pero muy como ahí el policía control de administrativa movilidad. tiene que velar por Ya, lo sé, las lo sé. actividades. Se lo vas a decir, pero ahora hay un hándicap y yo creo que es necesario que una apuesta por más seguridad, porque hay un cambio total de lo que va a ser la ciudad de Albacete. Empezamos a sufrirlo ya, hoy me ha tocado sufrirlo a mí y no sé si a vosotros, que es todo el tema de lo que queda de la peatonalización del centro, Bueno, de lo que sería la calle también en su balance, bueno, pues Y que ellos siguen se van a haciendo lo gloriar de mismo. eso, igual que también Sí, de lo del tema del sí, Banco de España. Pero siguen haciendo lo mismo y en cuanto a movilidad, tiene un hándicap muy importante esta ciudad. Era muy fácil moverte antes y ahora con coches es algo imposible. Yo esta mañana encontrarte en el momento que giras hacia la calle ancha, pues encontrarte el cartel en ese momento y que te digan que te vayas para otro sitio, es que estoy cansado de decirlo aquí, lo he dicho ya varias veces, pero no entiendo cómo a un conductor se le puede hacer eso y montarse la que estaba montada. Claro, teníamos unas colas impresionantes para la vuelta a correos todos. Porque te pilla ahí y ¿qué haces en ese momento? No puede haber un cartel anunciador, no puede haber una... Pero bueno, que esto es lo que vamos a tener dentro de nada. Esa calle va a estar cortada y los accesos van a ser otros. Entonces, en eso creo que hay que trabajar mucho, en todo el Altozano, que se va a cambiar toda esa distribución. Y bueno, creo que es hora de apostar un poco por la economía, por la movilidad, como digo, y por la feria. Porque los 7 millones que se han perdido es porque la feria se quedó donde estaba. Y sí, creo que Pamplona se adelantó y creo que es necesario una feria de Albacete. De otra manera, con medidas. Bueno, también lo dejaron pero- caer esa coletilla pero en la rueda de prensa, que no sería- sería al uso, pero bueno, que algo habría. No, es que sería imperdonable que no hubiera una feria por el tema económico, digo, porque ahora toca. Es decir, todavía queda mucho hasta septiembre y la situación va a ser otra. De hecho, antes de pasar a las conclusiones finales, eso os quería preguntar, bueno, pues como cuestiones más urgentes que se necesitan en la ciudad, de cara al 9 de junio, bueno, pues si finalmente se consuma ese pleno de investidura de Emilio Sáez, del Partido Socialista, bueno, pues ¿cuáles serían su lista, la lista más urgente que tiene que atender? Pues la lista más urgente ahora mismo es evidente que es cumplir con las ordenanzas municipales. El alcalde, si es Emilio, pues debe de coger... Por cierto, que otro logro es que hay mucha materia aquí, hay mucha tela que cortar, que dicen que se han despolitizado las mesas de contratación. Esto también se nos ha quedado un poco en el tintero y bueno, pues también es bastante importante. Eso- Jesús, no te rías. No sé si Jesús puede decir algo. Andrés. Vamos a ver, el Ayuntamiento de Albacete necesita poner los pies en el suelo. O sea, ayer salió publicado en el Boletín Oficial de la provincia que ahora resulta que en vez de sacar oposiciones para elegir a los letrados municipales, se van a dedicar a captar, a través de concursos sin oposición, a funcionarios, a mirlos blancos de otras administraciones. De tal manera que le van a impedir a los funcionarios municipales desarrollar dentro del propio ayuntamiento su carrera profesional, su carrera administrativa. Por tanto, está claro que tiene que cambiar ese espíritu de fichajes que quieren hacer. Emilio no sirve para ejercer un cargo público. Emilio, seguramente para ejercer una empresa y captar al mejor gerente, al mejor economista, al mejor cazasubvenciones, seguramente es muy hábil para eso, pero una administración pública no puede coger y desconocer que los funcionarios municipales tienen que desarrollar dentro su carrera profesional, que se tienen que atener al principio de mérito y capacidad. Cuando se desconoce eso y no se atienden las reclamaciones y las peticiones y las solicitudes de los ciudadanos, de los vecinos, pues se está desconociendo el principio de transparencia y se está desconociendo los derechos civiles. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Albacete se tiene que centrar exclusivamente en ejercer las competencias municipales y, sobre todo, tener claro que no puede ser un mini-estado más allá. Y entre ellas, ahora, que es un poco respondiendo a lo que decía Patricia, yo creo que el tema de la reactivación económica es lo fundamental. Por eso creo que lo tiene complicado, porque Vicente se va con el trabajo medio hecho o bastante más hecho y le deja ahí en bandeja, pero hay que
hay que retomar Albacete y hay que echarla a andar Así lo Albacete desde el eligieron punto de ellos vista también. económico. La Jesús. situación no es nada buena, no es nada buena en el sentido de que para una persona que no sabemos el de sí que va a dar, nueva, entre comillas, en ese cargo, el del alcalde, tenga que echar a andar Albacete y tenga que ponerse a trabajar en eso y en la feria. Punto Insisto. número 1, la economía. Sí. Y yo se lo voy a poner fácil, porque lo va a poder hacer de primera mano sin tener que contar con nadie. Lo primero que tiene que hacer para activar la economía es que con el sistema de contratación, aplicar la ley de contratos, la nueva ley de contratos, y hacer que todos los contratos, cortarlos, coger la tijera y cortarlos en lotes, para que puedan concursar en los contratos los autónomos, las pequeñas pymes de Albacete, y de esa manera activar la economía, porque hasta ahora, con la ley de contratos en vigor, la nueva ley de contratos, lo que están haciendo son macrocontratos de unas cantidades de dinero a las que solo puede acceder pues las grandes empresas. Porque si haces un contrato de 250.000 euros, una empresa que tenga una facturación de 100.000 euros, 200.000, no puede acceder, porque le piden 1,5 millones de euros de facturación en el último año. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que ni entran autónomos, ni entran pequeñas empresas, y esa no es forma de activar la economía. Eso lo puede hacer y bien fácil, no tiene que contar con nadie. Empiece por ahí, que es lo principal, bajar el paro y activar la economía de la ciudad después de la que hemos pasado. ¿Te reías de lo de las mesas de contratación, Jesús? Claro, pues claro que me río de las mesas de contratación. Si yo no entiendo, eso me parece un absurdo, eso de que se despolitizan. Pero bueno, ¿qué se creen los políticos que están haciendo las mesas de contratación? Lo que tienen que hacer en las mesas de contratación es exigir eso que estoy diciendo. No hace falta que... Yo los quiero ahí, yo no quiero que los políticos se inhiban en las mesas de contratación. Los quiero en las mesas de contratación. Y los quiero exigiendo eso, lo mejor para los ciudadanos. Es así de sencillo. Por eso me río, es que me parece absurdo. Vamos a ir, si os parece, con las conclusiones finales. Lo que siempre comentamos, bueno, pues la materia que nos trae aquí esta noche y, bueno, pues algún mensaje si queréis transmitir a nuestra audiencia y, bueno, políticos incluidos. Andrés. Pues que de una vez por todas se acabe en Albacete, en el Ayuntamiento de Albacete y en los organismos autónomos los reconocimientos extrajudiciales de crédito, de tal manera que no haya más adjudicaciones y extensiones de la relación contractual a los amigos. Por costumbre también, porque... Claro, es que cuando uno entra en el Instituto Municipal de Deportes y ve reconocimiento extrajudicial de crédito a determinada asociación que tiene vinculaciones de 180.000 euros, de 130.000 euros y 120.000 sí o sí, pues está claro que eso no funciona. Las mesas de contratación da igual que las lleven de una manera o de otra, hasta la fecha no han funcionado porque los reconocimientos extrajudiciales de crédito, estamos hablando de que la ciudad funciona, los vecinos tenemos los servicios que se necesitan en la ciudad de Albacete porque hay empresarios que se la juegan, porque se ponen a trabajar sin tener una hoja de encargo por la autoridad legítimamente habilitante para llevarlo a efecto. Y eso es muy triste porque crea una inseguridad jurídica no solamente a la empresa, sino también al trabajador, y que al mismo tiempo eso permite que solamente o obliga a que solamente las grandes empresas puedan apostar durante cierto tiempo a meterse en unas inversiones que no se sabe si las van a cobrar o no y que van a depender mucho de las relaciones de amistad que tengan con determinadas personas. Porque si son vetados y les obligan a irse a un contencioso, imaginaros qué empresa hubiera podido hacer lo del colector que llevó a cabo el pasar por debajo de la autovía, que al final un coste de 7 millones se convierte en 18. Y claro, esas son operaciones con reconocimiento extrajudicial de crédito. Tiene derecho a cobrar, por supuesto que tiene derecho a cobrar, pero no se puede dejar al arbitrio de la amistad o de las buenas relaciones o de que ahora mismo toda la actividad económica, que es el gran problema de Emilio, la circunscribe exclusivamente a las contrataciones de los concesionarios. O sea, aquí todo pasa por el amiguismo y la endogamia. Como eso no cambie, la economía en Albacete no va a funcionar. Jesús, pues se puede decir más alto, pero no más claro. Desde que descubrieron la fórmula de la satisfacción extrajudicial de los créditos, pues, sencillamente eso es negligencia. Eso es que una empresa que se le ha adjudicado un contrato, ha pasado el contrato y en vez de ponerse en marcha para el nuevo contrato, pues sigue trabajando y obviamente habrá que pagarle, lógicamente, ¿no? Pero claro, eso es una negligencia de la propia administración, del político de turno, que no ha exigido que eso funcione. Es así, por eso digo yo que ¿de qué me sirve que hayan despolitizado las mesas de contratación? Pero si yo los quiero ahí, a los políticos, en las mesas de contratación, que es donde hay que mojarse, es donde hay que coger y exigir, y decir, ¿cómo que el contrato se acaba mañana y no hay preparar ya el siguiente? Pues a mover el trasero y a preparar el siguiente, pero ya, no dar lugar a aquella satisfacción extrajudicial de créditos, como dices tú, hasta de 200.000 euros. Parece increíble, pero
Esa es la historia, pero es claro. Víctor. Bueno, pues yo termino cambiando de tema un poco más por el tema económico. Y bueno, pues anticipo eso, que es un papelón el que le queda por delante de 2 años a Emilio y al PSOE, que ahora sí, que es el PSOE, porque Ciudadanos digamos que ya está en retirada, y Vicente no, durará lo que él quiera durar. Y lo tienen complicado por 2 situaciones. Primero, porque le ha dejado abiertas muchas, de ese 75% que habla Vicente, muchas actuaciones que tiene que terminar, sí o sí, tiene que continuar con ellas, es decir, hay mucho gasto en tema público, más todo lo que tiene que hacer por iniciativa privada, que lo tiene que animar, también la feria, y por otra parte tiene también cerrado, o se están cerrando grifos en cuanto a ingresos, porque, por ejemplo, ha dejado comprometido el IBI, la reducción del IBI, pues al año que viene, con lo cual todo eso me hace pensar pues un duro panorama para el Ayuntamiento de Albacete en estos 2 años y un duro papel para Emilio, del que digo que en contrapartida Vicente pues ha aprobado. No sé si con nota, pero ha aprobado. Bueno, pues así lo dejamos y hoy vamos a acabar nuestro programa de una forma que yo sinceramente y personalmente creía que esto no podía llegar nunca. Es despidiendo a un gran amigo, a Francisco del Hoyo, director de la revista Seis Flores, presidente del Orfeón de la Mancha. Ya saben que ha fallecido esta semana y bueno, pues una noticia que nos ha sorprendido y que nos ha dejado helados a todos los miembros de esta cadena y bueno, y también de este plató, porque me consta que esta amistad, bueno, pues también era compartida con vosotros y bueno, pues no sé si le queréis dedicar unas palabras, Andrés. Sí, yo quisiera pues mostrar la parte muy positiva que a nivel personal me ha llevado a ver siempre ese espíritu crítico constructivo de que merece la pena la amistad, merece la pena aportar y sobre todo el disfrutar haciendo el bien a los demás. Era una persona que transmitía esa ilusión y ese positivismo de hacer cosas, no sabía estarse quieto, no sabía... Era infatigable, desde luego, madre mía. Y ese espíritu creativo de animarte y cuando las cosas no acababan de cuajarle, él te animaba para que siguieras adelante, para que sacarte esa parte positiva que a él le sumase. Por lo tanto, me quedo con ese espíritu de sumar, crecer y creer que es posible disfrutar haciendo el bien. Siempre nos acaba una sonrisa en este debate. Sí. Bueno, Jesús, creo que tú también has coincidido alguna vez con él. En lo que yo le conozco, lo que le he conocido, pues veo en él un hombre súper comprometido con la ciudad y con todo lo que ocurre en ella. La verdad es que muy íntegro, en ese sentido era una maravilla de persona con la que uno disputaba debatiendo porque además es que no había forma de que hubiera mal rollo con él, era genial en ese sentido. Víctor. Pues yo, de Paco, pues eso, se nos fue el martes de una forma inesperada y bueno, pues insistir en esa figura que era la crítica, pero la crítica de buen rollo, de buena gente. Y si tengo que decir algo de Paco es que aprendí mucho de él en los tiempos que compartimos. Se nos quedó todos, además aprendimos todos. Se nos quedó una cena pendiente y tantas cosas en esos debates, esas apuestas y esa sonrisa que él tenía siempre, muy como lo ha hecho Andrés. Y bueno, pues una persona, un amigo, se nos ha ido incansable en el mundo cultural, una pérdida. Pues nada, aquí lo dejamos y les dejamos ya con nuestro particular homenaje a Francisco del Hoyo. Desde aquí, desde Visión 6, desde el programa, bueno, pues un beso al cielo donde nos esté viendo y que descanses en paz, amigo Paco.